Capítulo 9. El avance de Anaxágoras. Anaxágoras nació en Clasomene, ciudad de Asia Menor, hacia el año 500 a.C., y, aunque griego, fue indudablemente súbdito persa, pues Clasomene había sido sometida tras la represión de la revuelta jonia. Hasta es posible que pasase a Atenas formando parte del ejército persa. De haber sido así, se explicaría muy bien por qué fue a Atenas el año de la batalla de Salamina, 480 a 479 a.J.C. Fue el primer filósofo que se estableció en aquella ciudad, que posteriormente alcanzaría tan gran florecimiento como centro de los estudios filosóficos. 141. Sabemos por Platón, 142, que Pericles fue, de joven, discípulo de Anaxágoras. Esto le trajo más tarde al filósofo algunos contratiempos, pues cuando llevaba ya residiendo cerca de 30 años en la ciudad, fue llevado a los tribunales por los adversarios políticos de Pericles, allá por el año 450 a.J.C. Diógenes Laercio nos informa de que se le acusó de impiedad, cita a Soción, y de medizar, ser partidario de los medos, dice citando a Sátiro. En cuanto a la primera acusación, Platón refiere que se basaba en el hecho de que Anaxágoras solía enseñar que el sol es una piedra calentada hasta el rojo blanco y que la luna está hecha de tierra. 143. Semejantes cargos fueron sin duda un amaño tramado principalmente para dañar a Pericles en la persona de Anaxágoras. Otro maestro de Pericles, Damón, padeció de ostracismo. Anaxágoras fue condenado, pero lo sacaron de la prisión, probablemente por obra del mismo Pericles, y pudo retirarse a Jonia, donde se estableció en Lámpsaco, colonia de Mileto. Es verosímil que allí fundase una escuela. Sus conciudadanos erigieron un monumento a su memoria en la plaza del mercado, un altar dedicado a la mente y a la verdad. Y durante mucho tiempo el aniversario de su muerte fue día de vacación para los niños de las escuelas, tal como él lo había pedido, según se dice. Anaxágoras expuso su filosofía en un libro del que solo nos han llegado algunos fragmentos que, al parecer, pertenecen todos únicamente a la primera parte de la obra. La conservación de estos fragmentos se debe a Simplicio, siglo VI de J.C. Anaxágoras aceptó, como Empédocles, la teoría de Parménides de que el ser ni comienza ni se extingue, sino que es inmutable. Los helenos no entienden bien el nacimiento y la muerte, pues nada nace ni muere, sino que se da una mezcla y una separación de las cosas que existen, es decir, que persisten. 144. Ambos pensadores están, pues, de acuerdo en lo que respecta a la indestructibilidad de la materia, y ambos concilian este punto de vista con el hecho evidente del cambio mediante la postulación de unas partículas materiales indestructibles, cuya mezcla forma los objetos y cuya separación explica la destrucción de los mismos. Pero Anaxágoras no seguirá de acuerdo con Empédocles en lo de que las unidades últimas sean partículas correspondientes a los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Él enseña que cuanto tiene partes cualitativamente similares al todo es último y no derivado de ninguna otra cosa. Aristóteles llama a estos todos que tienen partes cualitativamente semejantes. Homeomerías se opone a. Esta distinción se entiende fácilmente con un ejemplo. Si suponemos que una pieza de oro se corta por la mitad, las dos partes resultantes son también de oro. Estas partes son así, cualitativamente, iguales que el todo, y al todo lo podemos calificar de. En cambio, si se divide en dos a un perro, organismo vivo, las partes resultantes no serán dos perros, el todo es, pues, en este caso. Queda de este modo clara la noción general, sin que sea necesario oscurecerla introduciendo consideraciones tomadas de la experiencia científica moderna. Algunas cosas tienen partes cualitativamente semejantes y esas cosas son últimas y no derivadas, es decir, en lo que respecta a la especie, pues ningún conjunto dado de partículas es último e inderivado. ¿Cómo podría proceder el pelo de lo que no es pelo,
¿O la carne de lo que no es carne? Pregunta Anaxágoras, 145. Pero de ello no se sigue que cuanto parece ser, lo sea realmente. Así, según Aristóteles, Anaxágoras no consideraba los elementos de Empédocles, tierra, aire, fuego y agua, como realmente últimos. Por el contrario, para él, eran mezclas compuestas de muchas partículas cualitativamente diferentes. 146. Al principio, las partículas de todas clases, según Anaxágoras no hay partículas indivisibles, estaban mezcladas todas juntas. Todas las cosas estaban revueltas y juntas, infinitas tanto en número como en pequeñez, pues lo diminuto era también infinito. Y, estando todas las cosas confusas, ninguna de ellas podía distinguirse a causa de su pequeñez. 147. Todo está en todo. Los objetos de la experiencia surgen cuando las partículas últimas se han reunido de tal suerte que en el objeto resultante predominan las de una especie determinada. Así, en la mezcla original, las partículas de oro estaban esparcidas y entremezcladas con las partículas de todas las demás clases, pero, cuando las partículas de oro han acabado de reunirse, junto con otras partículas, de manera que el objeto visible resultante consta predominantemente de partículas áureas, tenemos el oro que nos es conocido por la experiencia. ¿Por qué decimos lo de junto con otras partículas? Porque en los objetos concretos de la experiencia hay, según Anaxágoras, partículas de todas las cosas. Lo que ocurre es que se hallan combinadas de tal modo que predominan las de una clase, y a este predominio se debe el nombre que damos al objeto. Anaxágoras sostenía que, en todo hay una porción de cada cosa. 148, evidentemente porque no veía cómo podría explicar sin eso la realidad del cambio. Por ejemplo, si la hierba se convierte en carne, preciso es que haya en la hierba partículas de carne, pues como podría proceder, la carne, de lo que no fuese, carne, mientras que, por otra parte, en la hierba han de predominar las partículas de hierba. La hierba consta, por lo tanto, principalmente de hierba, pero contiene también partículas de otras clases, pues, en todo hay una porción de todo, y las cosas que hay en un mundo no están divididas ni separadas como a golpe de hacha de las que hay en otro, ni el calor del frío ni el frío del calor. 149. De este modo trataba Anaxágoras de mantener en pie la doctrina parmenidea acerca de ser, a la vez que adoptaba una actitud realista en lo tocante al cambio, no rechazándolo como ilusión de los sentidos, sino aceptándolo como un hecho y procurando, en consecuencia, compaginarlo con la teoría eleática del ser. Posteriormente, Aristóteles intentaría resolver las dificultades que entraña la doctrina de Parménides en lo que respecta al cambio, mediante su distinción entre la potencia y el acto. Bernet no cree que Anaxágoras pensase, como se lo atribuyeron los epicúreos, que tenía que haber diminutas partículas en el pan y en el agua, partículas que serían similares a las de la sangre, la carne y los huesos. 150. En su opinión, lo que según Anaxágoras contenía cada cosa eran los contrarios, el calor y el frío, la sequedad y la humedad. Este punto de vista de Bernet es ciertamente muy razonable. Ya hemos citado el fragmento en el que declara Anaxágoras que las cosas que hay en un mundo no están separadas como a golpe de hacha de las que hay en otros, ni el calor lo está del frío, ni el frío del calor. Por lo demás, puesto que según Anaxágoras no hay partículas indivisibles, ninguna partícula puede ser última en el sentido de que sea imposible que se la halle dividida ulteriormente. Pero no parece que se tenga que seguir por fuerza de la tesis sobre la indivisibilidad de las partículas el que, en la opinión del filósofo, no hubiese algunas especies últimas que no se pudieran descomponer cualitativamente. ¿Acaso no pregunta Anaxágoras de un modo bien explícito cómo podría proceder el cabello de lo que no es cabello?
Añádase lo que leemos en el fragmento 4 a propósito de la mezcla de todas las cosas, de lo húmedo y lo seco, lo caliente y lo frío, lo luminoso y lo oscuro, y de la mucha tierra que en ella había, y multitud innumerable de simientes sin parecido alguno entre sí. Pues ninguna de las otras cosas es semejante a las demás. Y siendo estas cosas así, debemos afirmar que todas se hallan en todo. Este fragmento difícilmente permite suponer que los contrarios tengan alguna especial posición de privilegio. Aún admitiendo, por consiguiente, que hay muchas cosas que abonan la opinión de Vernet, preferimos no obstante la interpretación que ya hemos dado. 151. Hasta aquí, la filosofía de Anaxágoras no es más que una variante de la interpretación y adaptación de la de Parménides por Empédocles y apenas muestra rasgos particularmente dignos de nota. Pero cuando pasamos a la cuestión del poder o fuerza responsable de la formación de las cosas a partir de la masa primigenia, nos encontramos con la contribución personal de Anaxágoras a la filosofía. Empédocles había atribuido el movimiento del universo a las dos fuerzas físicas del amor y de la discordia. Anaxágoras introduce, en cambio, el principio del nous solamente. Con Anaxágoras empieza a brillar una luz, por débil que sea, puesto que ahora se reconoce a la inteligencia como el principio. 152. El nous, dice Anaxágoras, tiene poder sobre todas las cosas vivas, tanto sobre las más grandes como sobre las más pequeñas. El nous tiene poder sobre la revolución entera, y él es el que ha dado impulso a esta revolución. Y el nous ordenó todas las cosas que debían ser, y todas las cosas que son ahora y que serán, y esta revolución en la que giran actualmente los astros, el sol, la luna, y el aire y las tierras, que ahora están separados. Y esta misma revolución produjo la separación, y lo denso se separó de lo ligero, lo cálido de lo frío, lo luminoso de lo oscuro, y lo seco de lo húmedo, y hay innumerables porciones en innumerables cosas. Pero ninguna, salvo él. Nous está verdaderamente separada de otra. Y el nous todo entero es a la vez la más grande y la más pequeña de las cosas, pero ninguna otra es parecida a ninguna de las demás, y cada cosa única es y era manifiestísimamente aquellas cosas de las que más hay en ella. 153. El nous es infinito y autónomo, y con nada está mezclado, sino que es sólo el mismo por sí mismo. 154, como concebía, pues, Anaxágoras el nous. Llámalo, la más fina y pura de todas las cosas, poseedor de todo el saber sobre cualquier asunto y del mayor poder. Dice también que el nous está, doquiera se halle cualquier otra cosa, en la rodeante masa. 155. El filósofo habla así del nous solamente como de algo material, como de la más tenue de todas las cosas, y afirma que ocupa lugar en el espacio. Basándose en esto, sostiene Vernet que Anaxágoras nunca se elevó sobre la concepción de un principio corpóreo. Hizo, sí, al nous más puro que las restantes cosas materiales, pero nunca se le ocurrió la idea de un ser inmaterial o incorpóreo. Seller no acepta esto, y Sta señala cómo, toda filosofía tropieza con la dificultad de expresar los conceptos no sensibles en un lenguaje que se ha desarrollado para expresar ideas sensibles. 156. No porque hablemos de claros, ingenios o de que el espíritu de alguien es más grande que el de otro, se nos va a tachar de materialistas. El que Anaxágoras concibiera el nous como ocupando un espacio no es prueba suficiente de que tuviese al nous por algo corpóreo si es que alguna vez llegó a distinguir con claridad entre el espíritu y la materia. La inespacialidad del espíritu es una concepción más tardía. Probablemente, la interpretación más satisfactoria es la de decir que Anaxágoras, en su concepción de lo espiritual, no consiguió comprender del todo la radical diferencia que hay entre lo corpóreo y el espíritu. Pero esto no equivale a afirmar que fue un materialista. Dogmático.
Por el contrario, él fue el primero que introdujo un principio espiritual e intelectual, aunque todavía no pudiese entender por completo la esencial diferencia entre tal principio y la materia a la que da forma o pone en movimiento. El nous está presente en todos los seres vivos, en los hombres, en los animales y en las plantas, y es el mismo en todos. Las diferencias entre estos objetos debense, por tanto, no a diferencias esenciales entre sus almas, sino a diferencias entre sus cuerpos, que facilitan o estorban la plena actividad del nous. Sin embargo, Anaxágoras no explica la conciencia que tiene el hombre de su independencia personal. No hay que imaginarse el nous como una materia creadora. La materia es eterna, y la función del nous parece consistir en poner en marcha el movimiento rotatorio o torbellino a partir de algún punto de la masa entremezclada. La acción del torbellino mismo, a medida que se va extendiendo, produce el movimiento subsiguiente. Por eso Aristóteles, que dice en la Metafísica que Anaxágoras se distinguió como hombre juicioso entre los intemperantes charlatanes que le precedieron, 157, dice también que Anaxágoras se vale de la mente como de un Deus ex machina para dar cuenta de la formación del mundo, y siempre que no sabe cómo explicar por qué algo sucede necesariamente, la introduce a la fuerza. Pero en los demás casos, atribuye la causa a lo que sea, antes que a la mente, 158. Fácil resulta entender, por ende, el desengaño de Sócrates, que, pensando haber dado con un enfoque totalmente nuevo cuando descubrió a Anaxágoras, se quejaba de que mis extraordinarias esperanzas se vinieron todas por tierra en cuanto, al ir adentrándome, me di cuenta de que nuestro hombre no empleaba para nada el nous. No le atribuía ningún poder causal en la ordenación de las cosas, sino que reservaba este poder a los vientos, al éter, a las aguas y a otras muchas y singulares cosas. 159. No obstante, aunque fracasara respecto al hacer pleno uso de su descubrimiento, ha de reconocérsele a Anaxágoras el haber introducido en la filosofía griega un principio de grandísima importancia y que habría de dar espléndidos frutos en el futuro. Capítulo X. Los atomistas. El fundador de la escuela atomista fue Leucipo de Mileto. No han faltado quienes sostuvieran que Leucipo nunca existió, 160, pero Aristóteles y Teofrasto hacen de él el fundador de la filosofía atomista,